Hola queridos amigos de nuestro canal Integritas Fidei, siempre recomendando el blog de la revista Integrismo y de Oblazio Munda, alojados en Overblog. Aquí estamos para continuar aquella conferencia esa charla que habíamos comenzado siguiendo este librito del padre Liagre o Liagre sobre Santa Teresita del Niño Jesús, que se llama Una espiritualidad evangélica. Y aprovecho, precisamente porque estamos en plena cuaresma, para ayudarnos entonces en nuestra cuaresma, ¿no? En nuestra vida de cuaresma, en la práctica de las virtudes que tenemos que afianzar, se supone tenemos que afianzar durante la cuaresma, y entrar entonces en ese espíritu y de trabajo espiritual, de mortificación, para tratar de mejorar nuestra vida espiritual y de corregir nuestros defectos. La vez pasada habíamos hablado acerca de la humildad, especialmente en Santa Teresita, y para imitar, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de otra gran virtud, el centro, ¿no? de toda virtud, podemos decir, que es la caridad, y la caridad para con el prójimo. Y entonces este capítulo se llama así, ¿no? Santa Teresa del Niño Jesús y su caridad con el prójimo. Nuestro Señor dice entonces: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y también dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces se muestra el amor hacia nuestro Señor guardando sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento de nuestro Señor? Ese, el del amor a Dios y el amor al prójimo. Se reducen a eso, a amar a Dios y amar al prójimo. Amaros los unos a los otros. Y estos dos amores, el amor de Dios y del prójimo, son inseparables. Y así lo comprendió Santa Teresita, que dice: procuraba ante todo amar a Dios, y amándole a Él, comprendí el deber de la caridad en toda su extensión. Cuando más unida estoy a Dios, más amo a todas mis hermanas. Y entonces ella había comprendido a su maestro. Jesús ama a Dios, su Padre, y en virtud de ese amor también ama a los hombres. ¿Y por qué los ama? Porque el Padre los ama. Y se entrega por ellos porque los ama. Entonces, quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, nos dice San Juan en su epístola, ¿no? La razón es muy sencilla, pues quien no ama al prójimo a quien ve, ¿cómo amará a Dios a quien no ve? Amar a Dios, que nos ama. Amar a los hombres, porque Dios los ama. Y esa es la esencia del Evangelio. Y Santa Teresita, pues, lo comprendió y lo vivió. Y esa es entonces la identidad que existe entre la ley de la renuncia y la ley del amor
en el espíritu del Evangelio y en el alma de Teresa. Observar la ley de la caridad es eso, es renunciarse a sí mismo, a fin de vivir para los demás. Y esa es la sabiduría evangélica que también entendió Teresa, que se reduce a una palabra: amor. Amor a Dios, amor, caridad, y en él a todos los hombres. La caridad es la plenitud de la ley. Pero la práctica de esta sabiduría es humilde y modesta. Humilde y modesta. Condición esencial para que nuestra caridad sea real y no imaginaria. Para que exista no en fórmulas y palabras, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad, dice San Juan también. En nuestra vida real, nuestras relaciones con el prójimo, con nuestros hermanos, se reducen a una serie de circunstancias vulgares, insignificantes, de pequeños detalles, y en esos detalles hemos de practicar la caridad, el olvido propio. Desperdiciar esas ocasiones que tenemos todos los días y que sobre todo debemos pensar en Cuaresma, en esas ocasiones. Desperdiciar esas ocasiones es exponerse a vivir de ilusión. Como muchas veces pasa, ¿no? Nos pasa y les pasa tanto a otros, vivir de ilusión, reduciendo nuestra caridad al terreno de la teoría. Al contrario, la verdadera práctica de la caridad consiste en estar alerta para descubrir y aprovechar esas pequeñeces. Y así lo hizo Teresa, entregándose a sí misma y sobrellevando a los demás. Una renuncia propia, ¿no? Una renuncia propia. Ley de la renuncia, ley del amor. Renunciarse para amar. Así lo hizo Teresa, decimos, entregándose a sí misma y sobrellevando a los demás. Veamos su caridad bajo este doble aspecto, la entrega de sí y la paciencia con el prójimo. Creo que no llegaremos a ver todo en esta vez, pero por lo menos avanzar un poquito en este tema, ¿no? De la entrega de sí mismo. Veamos entonces primeramente el don de sí mismo. Una palabra, una sonrisa amable basta muchas veces para que un alma triste se desahogue. Nos dice Santa Teresita, nada más a nuestro alcance que esta forma de vivir el don total. Todos podemos dirigir a un alma una sonrisa. A veces es suficiente digamos, una actitud de dar ánimo a los demás, de alentar simplemente. A veces no se puede hacer mucho más. Y otro detalle, dice ella, mis mortificaciones consistían en romper mi voluntad, siempre dispuesta a imponerse, en no replicar, no responder, en hacer pequeños servicios sin darle importancia. O bien, si toman, dice Santa Teresita, una cosa que me pertenece, que es de mi uso, no debo dar a entender que lo siento, que estoy dolido por eso, que estoy dolida,
sino al contrario mostrarme feliz de que me hayan desembarazado de ella, ¿no? Fíjense a qué punto, ¿no? Si le tomaban algo que era de su propiedad. Estos rasgos tan insignificantes nos revelan la delicadeza de su caridad y nos enseñan que esta virtud implica el olvido propio. Y estas cosas son tan pequeñas, tan importantes, vivimos, siempre ha sido ese el gran defecto del hombre, ¿no? Y nuestro defecto, el orgullo, cuanto más en nuestra época, ¿no? Nos enseñan que esta virtud implica el olvido propio, la caridad. Y es lo que de ordinario nos falta. Aún en el deseo de practicar la caridad nos mueve a veces el secreto afán de parecer caritativos. Nada de eso se advierte en nuestra santa, que dice: no debo ser complaciente para parecerlo o para ser correspondida. Y recuerda las palabras de nuestro Señor: y si hacéis bien a los que bien os hacen, ¿qué mérito es el vuestro? Puesto que aún los pecadores hacen lo mismo. Ya lo decía nuestro Señor en el Evangelio, el Evangelio que leemos cuando se abre la Cuaresma, precisamente el miércoles de ceniza, ¿no? Aún los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué recompensa tendréis si solamente hacéis el bien a quien os lo hacen? Qué sugerente es su interpretación de estas otras palabras del Maestro, la interpretación de Santa Teresita. Nuestro Señor, cuando dice: al que te pida, dale, y al que quiera quitarte la túnica, alárgale también la capa. ¿Qué entendemos por alargar la capa? Dice Santa Teresita: renunciar a los más elementales derechos, considerarse esclavo de los demás. Fíjense hasta qué punto, ¿no? La caridad de ella. Y esto es puro evangelio. Y notémoslo, Teresa se da cuenta de que, lejos de agradecer, dice, sus servicios, abusarán quizá de su amabilidad. Fácilmente cargarán de trabajo a las que siempre están dispuestas a ayudar. ¿Cuántas veces sucede esto, no? ¿Cuál será su conclusión práctica? Porque frente a esto, ¿no? Uno quiere ser caritativo y la gente abusa. ¿Cuál sería la conclusión de Santa Teresita? Merece la pena subrayarlo. No debo alejarme de las hermanas que fácilmente me piden favores. Conoce los subterfugios del egoísmo y recuerda las palabras del Maestro: no tuerzas tu rostro al que pretende de ti algún préstamo. Hacer favores e incluso acercarse y hacer favores con alegría e incluso acercarse de aquellos que abusan de los favores de uno. Ella lo practicaba así. Nada tiene pues de extraño que se imponga como regla de conducta Santa Teresita: no basta dar al que me pida, es menester adelantarme y mostrarme muy honrada de que me pidan un favor. Citemos un rasgo de cómo vivió nuestra santa este principio. Había en el Carmelo una hermana anciana y enferma que apenas podía andar. Era difícil contentarla, había que sostenerla por detrás, por delante, andar ni demasiado deprisa ni demasiado despacio. En llegando al refectorio había que instalarla de cierta manera, recogerle las mangas a su modo, disponer los cubiertos, cortar el pan también a su modo. La pobre enferma se quejaba constantemente. ¿Cuántas personas conocemos que son así? ¿Cuántas veces nosotros mismos somos así? Teresa se ofreció a ayudarla y se hizo su
esclavita, y con paciencia llegó a hacer sonreír a la pobre hermana. Qué ejemplo tan sugestivo y qué heroísmo, ¿verdad? En las pequeñas cosas. Para conquistar las almas no bastan los ademanes correctos, pero fríos. Es preciso amarlas. Es preciso entregarse. En eso consiste la caridad, en el don de sí mismo, en el olvido propio. Esa es la enseñanza de Jesús en el Evangelio, y qué bien la comprendió Teresa, dice el padre Liagre. Simplemente un pequeño pensamiento, prácticamente no he comentado, ¿no? Simplemente me parece que el texto es más que elocuente. Lo que debemos hacer es practicarlo, especialmente durante la Cuaresma. Es mi mayor deseo para mí y para todos nuestros seguidores, que tengan una buena, una santa Cuaresma, y vamos a intentar continuar acompañándolos durante esta Cuaresma. Que Dios los bendiga.